sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Queridos hermanos, bienvenidos a Pax Televisión, a esta casa, a este hogar del corazón del amor y de la gracia de Dios. Bienvenidos a este programa, Ven y Verás, que es una oportunidad para poder encontrarnos con Jesús, estar a su lado, estar cerca de su corazón amoroso y poder llevar a todo el mundo ese amor tan tierno y con tanta entrega como el Señor la ha tenido con nosotros. En esta oportunidad tenemos una visita muy especial que nos va a ayudar de nuevo a poder tocar quizás aquellas realidades que son un poco más fuertes, que cuando nosotros las vemos en las películas de Jesús pensamos que la persecución a los cristianos o el abuso de toda manera contra los cristianos es algo lejano a nosotros o que es algo que ya ha quedado atrás en la historia. Y hoy nos vuelve a invitar el Señor a contemplar esta realidad cristiana, es decir, cómo hermanos nuestros sufren en el día a día esos dolores que Jesús sufrió en su tiempo, esa persecución, ¿no es cierto?, ese abuso de parte de los poderes humanos. Bienvenido, Padre Luis. Quiero que nos cuentes cuál es tu misión en este momento. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de contar aquí. Bueno, yo soy un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, mi destino normal es Bagdad, Irak, aunque en este momento me encuentro temporariamente en Egipto. Mi superior provincial me pidió que por 1 año y medio venga aquí a Egipto, porque estoy guiando la construcción de un ala nueva en un hogar de discapacitados que tenemos aquí en las afueras de Alejandría. Ese hogar era muy pequeño, tenía 7 niños solamente, ahora son 15 y la idea es llegar a 40, pero bueno, para eso hay que construir más lugar. Así que esa es mi misión actual y Dios mediante en unos meses ya vuelvo a Bagdad, que es donde estoy hace más de ya 10 años. Estamos muy agradecidos, Padre, que nos hayas dado la posibilidad de tenerte acá y de poder escuchar tu testimonio. Nosotros sabemos que Jesús se va manifestando de a poco en nuestra vida, quizás con menos conciencia en los primeros años, pero sí sería bueno poder contemplar ese paso de Jesús por tu vida los primeros años de tu existencia, ¿no es cierto? Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu infancia, sobre tu adolescencia, sobre tus orígenes, tu familia, cómo vivían ellos la vida cristiana. Sí, yo nací en un pequeño pueblo en Argentina, en el sur de la provincia de Buenos Aires, muy pequeño, 6.000 habitantes, de Regueira se llama. Mis padres siempre fueron católicos practicantes. Somos una familia numerosa porque somos 7 hermanos. Y para nosotros ir a la Santa Misa Dominical era algo que ni se cuestionaba. Nosotros íbamos todos los domingos a misa. Fuera de eso no teníamos mucha participación en la parroquia, ni mis padres ni nosotros. Eh, pero sí era un hogar en el cual se rezaba. Cuando mi hermano José, que es mayor que yo 5 años, estaba estudiando farmacia en otra ciudad y nos llamó para avisarnos que iba a ser sacerdote, nos pareció rarísimo. A ninguno de nosotros se nos había pasado por la cabeza esa posibilidad y nos sorprendió mucho que lo hiciese. No terminó la carrera de farmacia, dejó entonces la universidad y se trasladó a la ciudad de San Rafael, donde nació la congregación a la cual pertenezco, el Instituto del Verbo Encarnado. El año siguiente yo terminaba la secundaria y me había anotado en otra ciudad, Rosario, para estudiar abogacía. Y resulta que en la universidad había huelga, había paro, no empezaban las clases. Entonces mi papá me empezó a insistir a mí mucho de que aproveche ir a San Rafael a hacer ejercicios espirituales ignacianos. Yo no tenía ganas de ir para nada,
No estaba interesado absolutamente en nada, pero bueno, él me insistía y, digamos, como para que se calle la boca y me deje tranquilo, acepté y fui. Entonces tomé un colectivo que son 800 kilómetros de mi casa a San Rafael. Tomé un colectivo hasta San Rafael y después tenía el colectivo hasta Rosario, que eran más de 1000 kilómetros para el otro lado. Eh, y bueno, recuerdo perfectamente en esos ejercicios espirituales como vi muy claramente mi vocación. Por eso yo amo la predicación de los ejercicios espirituales ignacianos y si es una cosa que donde me invitan lo hago porque para mí ha significado el cambio total en mi vida. O sea, yo vi claramente que Dios me llamaba a la vida sacerdotal y religiosa en esos ejercicios espirituales. Y el ejercicio espiritual significó un vuelco absoluto en mi vida. O sea, yo recuerdo la primer charla de los ejercicios, cuando empieza San Ignacio explica el principio y fundamento, para qué está el hombre sobre la tierra. Yo lo escuché y recuerdo claramente haber pensado, sorprendido por la información que estaba recibiendo, y yo pensaba, si acá hay alguien que tiene vocación, seguro que se queda. Y era yo. Éramos como 40 y yo fui el único que me quedé. Eh, para mí fue un cambio rotundo, fue ver claramente, digamos, cómo no había sido un buen cristiano, cómo un montón de veces no había cumplido la ley de Dios, cómo ver la bondad de Dios y la ingratitud mía, digamos. Eso significó un vuelco que me hizo cambiar absolutamente de vida y me llevó por estos caminos que jamás me lo hubiese pensado nunca, jamás hubiese pensado terminar 25 años en Medio Oriente. Menos como sacerdote, menos como religioso, ya les digo. O sea, mi ideal era simplemente ser abogado, tener una buena carrera, etc. Fue gracioso porque yo ya tenía todo preparado en la otra ciudad. Tenía una habitación, tenía la cama, ya todo, una casa de unos tíos. Entonces, cuando termino los ejercicios espirituales, como mi hermano ya estaba ahí, José ya era seminarista en ese seminario, en vez de volver a mi casa, simplemente llamé por teléfono para avisarles que me quedaba a ser seminarista. Novicio primero, después seminarista para ser sacerdote. Fue gracioso porque mi mamá no me creía, ella no creía que fuese cierto. Primero se reía, pero bueno, finalmente se convenció porque yo le seguí insistiendo por teléfono, yo me quedaba. Y después me comentó, después de mis primeras vacaciones, que fueron a los 6 meses, me comentó que habían hecho apuestas el resto en mi casa, de cuánto tiempo iba a durar yo en el seminario. Algunos decían un mes, otros decían 3 meses, así que esa era el chiste que hacía en mi casa con el tema de mi vocación. Pero ahora ya cumplí 25 años de sacerdote. Yo me di cuenta que Dios me llamaba al sacerdocio y fue ahí que noté que también la llamada incluía a la vida religiosa, es decir, a hacer los votos, vivir pobreza, castidad, obediencia, seguir el mismo estilo de vida que Cristo mismo vivió. Eh, una cosa que recuerdo al principio, por esto de la perseverancia, ¿no? Es que yo tomé la decisión y el día siguiente, cuando ya entré en el noviciado, durante una semana estuve con muchas dificultades en el sentido de que quería salir corriendo. O sea, yo decía, ¿qué hago acá? Había sido un cambio muy fuerte y bueno, el diablo buscó apartarme de la vocación. Por gracia de Dios pude aguantar esa primera embestida así, que fue realmente muy, muy, muy fuerte. Yo, o sea, yo literalmente creo que si yo hubiese vuelto a mi casa en vez de llamar por teléfono, no sería sacerdote ahora, porque fue muy fuerte. Pero yo encontré ahí que eso es parte de nuestra vida. Nuestra vida significa hacer un montón de cosas que las hacemos porque queremos a Dios, no porque nos guste a nosotros. Esto lo entiende cualquier madre que tiene su hijo enfermo. Una madre tiene su niñito enfermo y va a estar toda la noche al lado de él, prestando atención a él. Y no porque a ella le guste estar sentada sin dormir toda una noche. Simplemente es su amor de madre que la lleva a hacer sacrificios
y que muchas veces ni siquiera considera sacrificios porque por el amor que tiene. Es así que, es así que soportar esa dificultad a mí me enseñó una verdad importante, ¿no? Y es como diciendo, yo no quisiera hacer esto, ¿no? Pero termina diciendo, pero que se haga tu voluntad. Y creo que eso es importante porque en este mundo actual no se considera, ante las dificultades las cosas se abandonan cosas importantes, se abandonan decisiones que uno ha tomado en teoría para toda la vida simplemente porque no se considera que uno tenga que hacer algo que realmente le cueste mucho. Entonces, eso fue para mí, es importante, para mí me ha marcado y yo lo repito muchas veces, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que, eh, como dice Juan Pablo II, libertad no es hacer lo que queremos, ¿sí? Libertad es la posibilidad de hacer lo que nosotros tenemos que hacer, eh, que es seguir los mandamientos de nuestro Señor y seguir en concreto el paso, el camino que Él pide para nosotros. Bueno, en mi congregación he estado muy feliz desde el principio, eh, salvo esa semana así de dureza. Eh, me enamoré de lo que implicaba Instituto del Verbo Encarnado, ¿no? La espiritualidad de la encarnación, de un Dios que no quiere ser lejano, sino que se hace uno de nosotros, sí, para estar con nosotros, Dios con nosotros, ¿sí? Y nuestra misión es llevar el Evangelio para que impregnen las culturas. Las culturas tienen que ser impregnadas por el Evangelio, y el Evangelio lo que hace con las culturas es algo que es llevarlas a algo más elevado, ¿sí? Evangelizar una cultura significa que las cosas que son malas deben ser dejadas, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, ¿no? Una cultura caníbal, ¿no? El Evangelio tiene que enseñar que eso está mal. Para que eso se deje de hacer, tiene que tomar todo lo bueno y ofrecerlo a Dios. Así como Dios, cuando toma la naturaleza humana haciéndose hombre, ¿sí? Y la toma sin el pecado y la eleva, y entonces tenemos a Dios y hombre, que es Jesús. Entonces, nuestra misión es esa. Es una misión amplísima porque en el hombre todo es cultura. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, trabajos en seminarios, en universidades, y nos piden docencia, pero incluso tenemos, por otro lado, otro tipo de actividades, como por ejemplo, atender niños discapacitados, que es lo que es la obra que tenemos aquí en Egipto, en el King Mariut, en las afueras de Alejandría. Para mí, me he enamorado de esto, de esta misión que es tan amplia, ¿sí? Porque así tan amplio es el Evangelio, que Cristo quiere que lleguemos a todos, a todo hombre, a todas las manifestaciones del hombre, ¿sí? Que Dios no excluye a ninguno por sí mismo, digamos, ¿no? Sino que Él simplemente se entrega a todos, ¿sí? Y deja que libremente uno lo acepte o lo rechace. Mi hermano José, él fue el que primero entró en el seminario. Al año siguiente entré yo y después entró Enrique junto con Juan Pablo. Es decir, que en este momento nosotros somos 3 hermanos sacerdotes y Juan Pablo, que es laico consagrado. José, que es el mayor de los hermanos sacerdotes, él está en Ucrania y trabaja con la iglesia greco-católica, la iglesia ucraniana católica. Enrique y yo somos misioneros en Medio Oriente. Yo he estado en varios países, primero en Tierra Santa, después en Jordania, después en Egipto, después en Irak. Ahora he vuelto a Egipto por un tiempo, después vuelvo a Irak. Mientras tanto, Enrique, que es misionero también aquí, en esta misma provincia en la cual yo estoy, él es misionero en Irak, y cuando yo vuelva a Irak en unos meses, él vuelve aquí a Egipto. Hicimos un enroque, digamos. Y Juan Pablo, que es laico consagrado, estuvo muchos años con nosotros aquí en Egipto, ayudándonos en el hogar de discapacitados que tenemos, niños y hombres discapacitados aquí
en Alejandría, en las afueras de Alejandría, en Egipto. El hogar se llama Virgen de Guadalupe y está en lo que nosotros llamamos la Ciudad de la Caridad, Padre Pío. Cuando falleció mi papá hace ya muchos años, en el primer viaje que hice después de eso a Argentina, mi mamá ya estaba sola, había estado casado muchos años. Yo la vi a mi mamá muy, muy triste. Mi papá y mi mamá eran de esos matrimonios que no se separan nunca, están siempre juntos, todo el tiempo. De hecho, estuve años para convencerlos de que hagan ejercicios espirituales ignacianos y tenía que estar separados 5 días, y ellos no querían. Lo hicieron finalmente, ¿no? Pero claro, eso hizo que cuando murió mi papá, mi mamá estaba muy, muy mal. Yo la visité y la veía tan, tan triste. Entonces yo digo, bueno, tengo que lograr distraerla. Y como ella era farmacéutica, le dije, ¿por qué no venís a Egipto con nosotros? Allí tenemos la Ciudad de la Caridad, tenemos obras de misericordia. Necesitamos a alguien que entienda de remedios, de medicina, y vos te podés encargar de eso. Entonces, aceptó y vino un año aquí a Egipto, y estuvo con nosotros un año viviendo con las hermanas. Y repartía los remedios en el hogar nuestro, el hogar discapacitada de las hermanas, el hogar de niñas pequeñas de las hermanas, etc. Y pasados varios meses vino un día y me dice, Luis, yo quiero entrar en las hermanas, quiero ser religiosa. ¿Vos qué te parece? Y yo le digo, mamá, tenés 78 años, ya podés elegir lo que vos querés. Así que entró aquí en Egipto, entró en la vida religiosa a los 78 años, hizo el noviciado aquí en Egipto, recibió el hábito aquí en Egipto como religiosa, y hizo sus primeros votos también aquí en Egipto. Es igual una anécdota interesante para conocer, es que ella eligió como fecha para hacer los votos religiosos el 12 de septiembre, que es el día del Santísimo Nombre de María, el nombre de la Virgen, y eligió esa fecha porque fue la misma fecha que tantísimos años antes ella se había casado con mi papá. Ella veía su vida religiosa como una continuación de cumplir la voluntad de Dios, y lo que había hecho ella al casarse, dar 7 hijos a la iglesia. El segundo de ellos, el segundo de los hijos, que nosotros no lo conocimos, por supuesto, falleció el día que nació. Quedamos 6, 2 casados que están en Argentina, y los otros 4 que somos consagrados, 3 sacerdotes y Juan Pablo consagrado laico. Desde antes de formarte aún, en mi mente te tenía ya tenía asignado para ti un llamado. Así que para mí fue una enorme tranquilidad, porque una de las cosas más difíciles que tiene el misionero, el que vive lejos de su patria, en lugares que a veces cuesta mucho trasladarse, etc., son los padres cuando están ya viejitos, tan ancianos. Y yo la veía tan triste que era realmente una preocupación grande para mí. Pero es increíble porque ella, una vez que entró en la vida religiosa, toda esa tristeza desapareció, se la veía siempre serena, se la veía siempre contenta, muy, muy contenta. Así que bueno, es como que Dios se encargó de ella para que nosotros tengamos que estar preocupándonos. Después de hacer los votos aquí en Egipto, ella se ofreció como misionera para ir a Siria. Ya tenía 79, 80 años. Pero le dijeron que no, porque ella estaba ya mal de salud, digamos, estaba delicada en varias cosas. No, nada, ni una enfermedad importante, pero delicada. Y la guerra empezaba en Siria ya, ¿no? Y una cosa es que un misionero se puede morir en Siria porque le cae una bomba, eso le puede pasar a cualquiera. Pero en el caso de una persona mayor, así como ella, quizás simplemente le podía descompensarse y ni siquiera poder llegar al hospital por el peligro. Entonces las superioras de ella decidieron mandarla a mi mamá a Argentina de nuevo,
Estuvo los últimos años de su vida en San Rafael, donde fue fundada nuestra congregación. Estuvo en el hogar de mujeres discapacitadas, ayudando allí, un poco con sus conocimientos de farmacia, etc. Y finalmente, cuando ya faltaba poquito para hacer los votos perpetuos, lo tenía que hacer el 12 de septiembre de ese año, eh, ella, bueno, falleció, así que nosotros decimos que se fue a hacer los votos perpetuos al cielo. Ya les digo, ¿no? Para nosotros fue un gran consuelo saber que ella se encontraba tan bien, tan contenta, tan tranquila, tan serena, eh, y es como que, digamos, Dios tuvo esa delicadeza con nosotros, ¿no? De, de decir, no se preocupen, yo me encargo. O sea, yo lo que he visto en mis muchos años de sacerdote, yo tengo más de 25 años de sacerdote, es como Dios se encarga de los sacerdotes, de los papás de los misioneros. El- o sea, nosotros podemos pasar muchas dificultades, pero Dios quiere que quede claro que Él se encarga de los nuestros. Y por eso conozco un montón de casos de padres misioneros incluso que estaban alejados de Dios, de la iglesia, y al final de sus vidas Dios ha manifestado su misericordia de un modo muy, muy marcado y con mucha ternura para que el sacerdote vea claramente cómo Él se ocupa de los nuestros y nosotros decidimos dejarlo todo por Él. Así que bueno, esta es la historia de la familia Montes y es, suele ser sorpresa para mucha gente cuando lo escucha. No lo es para nosotros, bueno, es lo que hemos vivido y lo que testimoniamos entonces ahora para que ustedes conozcan. Pero yo estuve 7 años en Tierra Santa, viviendo allí, y, y para mí era un gozo ir a los distintos lugares por donde Cristo había estado, porque eso es lo increíblemente notable, que Cristo, Dios quiso hacerse hombre y caminar con nosotros, quiso estar donde nosotros estamos, quiso, quiso cansarse, quiso sonreír, quiso llorar, quiso trabajar. Si uno se pone a imaginar, por ejemplo, a Cristo con 18, 20 años, trabajando a la par de San José, cansándose, haciendo esfuerzo, todo eso es la encarnación, es Dios que se ha hecho uno de nosotros, es una cosa, es una cosa que tiene que enamorarnos absolutamente. Fíjese, nosotros rezamos en Cuaresma el Vía Crucis, ¿no? Eh, pero yo estando en Irak, con la guerra y la persecución, empecé a rezarlo todos los días de Cuaresma el Vía Crucis. Uno siente como una necesidad de rezar más, hay tanto sufrimiento, y todo está en la pasión, así que rezar el Vía Crucis todos los días. Pero claro, llegó el día de resurrección y llegó la Pascueta, ¿no? La octava de Pascua, y sonaba un poco extraño rezar el Vía Crucis esos días. Entonces dije, bueno, veamos rezar los misterios gloriosos de Cristo. Entonces me fui a internet, encontré que eso ya existía, yo hice algunos cambios para ser mejor adaptado. Entonces todos los días de- del tiempo pascual rezaba eso, Vía Gloria, la vía de la gloria, ¿sí? El camino de la gloria. Pero claro, después me quedé con ganas de más. Entonces, para Adviento y Navidad, todo el tiempo de Adviento y Navidad, yo mismo busqué y como escribí así para rezar las 15 estaciones de la infancia de nuestro Señor Jesús. Porque es impresionante considerar eso. Es impresionante considerar a nuestro Señor en el seno de su Santa Madre. Es impresionante considerar cómo Él, con su poder, siendo tan pequeñito, eh, purificó a San Juan Bautista. Y así. Y después, por supuesto, lo que es el Vía Lucis, es decir, los misterios de la vida pública de Cristo, misterios de luz, los misterios de la vida pública. Porque uno piensa, todo eso es
parte de la encarnación. Todos los evangelios nos están dando la encarnación. Cada una de las cosas que... Entonces uno ve y dice, Cristo sonrió, lloró, tembló, tuvo miedo, se enojó, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo de hecho elegí como frase de mi ordenación sacerdotal, eso que está en San Juan, que dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, os lo anunciamos. Porque es impresionante, hemos visto y tocado a Dios mismo, Dios hecho hombre. Es por eso que digamos, es como que todos los evangelios nos están hablando todo el tiempo de la encarnación del Hijo de Dios. Uno dice, la gente a veces cree que uno lo dice así como una frase hermosa, nada más, sin creerlo, como una palabra que tiene que decirlo, ¿no? Pero no es así cuando uno dice, nosotros tenemos que aprender de estos niños discapacitados. O sea, ya les digo, parece algo metafórico, algo, sí, que tenemos que decir obligatoriamente, tenemos que decir que son buenos. Y los niños discapacitados viven por sus limitaciones, ciertamente, ¿no? Pero viven ellos eh, en esa infancia que nos habla el Evangelio. O sea, es muy notable, o sea, es muy notable. La gente les da mucha pena, niños discapacitados, y bueno, puede tener pena, pero en realidad estos niños son como angelitos, digamos. O sea, pueden ser difíciles, angelitos difíciles, ¿sí? Pero de todos modos son como angelitos, ¿no? O sea, tan incapacitados de pecar, y sin embargo, uno ve a Cristo en ellos, y uno ve cómo Cristo los bendice. O sea, nosotros como misioneros en lugares difíciles, hemos estado en situaciones realmente muy difíciles. No siempre teníamos el dinero que necesitábamos. Pero cuando uno trabaja con niños discapacitados es distinto. Porque Dios puede querer que yo pase hambre, pero Dios no va a querer que esos niños pasen. Y entonces vemos permanentemente los milagros de providencia que Dios realiza con los niños de estos más necesitados. Es muy, muy notable. O sea, uno puede decir, no tengo comida para el mediodía, y sabe que la comida va a llegar antes del mediodía y llega. O sea, la predilección que tiene Dios nuestro Señor por estos niños es muy notable. Y cómo ellos, a pesar de sus limitaciones, nos enseñan cosas. Por ejemplo, Cristo nos dice que vivamos el día de hoy. A cada día le basta su propia pena, dice nuestro Señor en San Mateo. Y ellos lo viven así, ellos no están preocupados por el futuro, como nosotros a veces nos preocupamos. Sí, somos adultos, tenemos que planear ciertas cosas, eso no está mal. Pero no esa preocupación desmedida que muchas veces nosotros existe. Entonces, esto es una experiencia realmente muy hermosa y yo creo que si uno sabe abrir los ojos, uno ve claramente a Cristo en ellos y ve a Cristo en aquellos que los ayudan a ellos. Y después otra experiencia que quiero contar al respecto es haber trabajado con los refugiados cristianos perseguidos por el Estado Islámico en, en Tierra Santa, perdón, en Irak. Eh, pero esto existe en muchos países, pasan experiencias con refugiados y con gente perseguida y con gente torturada y con gente que tiene parientes mártires, fue sobre todo en Irak, ¿no? Y es ver el Evangelio vivo, o sea, es realmente muy notable. Ver una mujer que un terrorista se llevó de sus brazos su niñita de 3 años y ver cómo de todo corazón ha perdonado una cosa tan terrible, es realmente un ejemplo muy, muy sorprendente. Ver a una persona que está totalmente desamparada, que no tiene nada, que tiene enfermedades graves, que no sabe cómo va a cuidar de su familia, porque no tiene trabajo, no tiene posibilidad de ir al hospital, porque está refugiado en un campamento, que están por cerrar el campamento de refugiados, y él no sabe qué hacer. Y me pasó a almorzar con una familia así, y cuando me fui yo sentí una caridez en el corazón que no se puede expresar, porque es estar con gente que es santa, es estar con gente que ha sufrido persecución por Cristo y tienen una felicidad que uno no encuentra en otro lado.
es realmente muy notable. Yo digo muchas veces, y no es una exageración, yo he visto más alegría en los campamentos de refugiados cristianos en Irak que en las ciudades de Europa y América. Y esto es literal. Hay gente que lo ha perdido todo, pero se ha unido a Jesucristo de un modo especial. Hay gente que ha conseguido aprovechar la persecución para desapegarse del desorden que tenía ciertas cosas materiales. Es decir, que nada la puede perturbar, porque están unidas a Nuestro Señor y lo único que quieren es Nuestro Señor. Escuchar a una persona que llorando durante media hora cuenta todas sus desgracias, que son espantosas, y cuando termina, sonríe y dice, Dios es generoso, es algo que nos deja a nosotros, nos hace ver qué pocos que nosotros nos dejamos guiar por la fe. Porque nosotros vemos la mano, queremos ver la mano de Dios solamente en los acontecimientos hermosos, gratificantes. Y ellos la ven en todos los acontecimientos. Esas son realidades que me han marcado mi vida sacerdotal y que no me canso de repetirlas porque es como vivir con los primeros mártires. Háganlo todo para gloria de Dios. 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 Para que puedan salvarse, siempre buscando el bien. Para que puedan salvarse, siempre buscando el bien. Háganlo todo para gloria de Dios. 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 Por todo este tema de la pandemia, del COVID, realmente había mucho sufrimiento y había mucho miedo, ¿no? Mucho, mucho miedo. Y son realidades que nos marcan, pero son realidades que tenemos que aprender a utilizar. Uno piensa, yo tengo miedo. Bueno, Cristo tuvo miedo en Getsemaní. Él le dijo al Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. Es una cosa que tenemos que aprender a unir nuestros dolores a la pasión de nuestro Señor Jesús. Cuando hacemos eso, nuestros dolores, nuestros sufrimientos adquieren poder salvífico, adquieren valor de eternidad. Y es una cosa que no tenemos que nosotros desaprovechar. Tenemos que aprovechar, como hicieron estos cristianos perseguidos que les conté, tenemos que aprovechar el dolor para unirnos más a Dios. Y si uno se une más a Dios, o sea, no solamente gana enormes méritos, no solamente se purifica los propios pecados, no solamente digamos, se aprovecha, se hace propios los méritos de Cristo, sino que incluso aprende a vivir esta vida mejor. Nosotros decimos, los santos han hecho, por ejemplo, mucha penitencia, han tenido muchos sufrimientos, cruces muy, muy bravas, y sin embargo ellos eran más felices que nosotros. Uno piensa en la Madre Teresa, por ejemplo. Cuando se murió la Madre Teresa y se vieron sus escritos privados, personales, ahí todo el mundo se sorprendió de ver que los últimos 40 años de su vida ella vivió como en tinieblas. ¿Sí? O sea, ella no sentía la presencia de Dios, era como que estaba oculta para ella. Y sin embargo, ella, ¿quién no la veía sonriendo? Estaba siempre sonriendo. Entonces, los santos no solamente han hecho cosas mejores que nosotros, sino que han sido más felices que nosotros.
porque han sabido encontrar la alegría en la cruz. ¿Qué ocurre? Si yo aprendo a encontrar la alegría en la cruz, voy a ser feliz siempre, porque cruces vamos a tener siempre. En cambio, si yo mi felicidad la pongo en no tener dificultades, y voy a un montón de momentos no voy a ser feliz, porque las dificultades existen. Por eso, yo aliento a todos a simplemente esto: unir sus dolores, sus sufrimientos a la pasión de nuestro Señor Jesús. Decirle al Padre: si posible, líbrame de esto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y van a encontrar una felicidad que no creían posible en medio del dolor. Y para los jóvenes que están pensando su vocación, que están planteando, lo importante es seguir la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Dios tiene enormes gracias para los que siguen los pasos que Él nos va indicando. Porque los pasos que Él nos va indicando son los mejores para nosotros. A veces nuestra voluntad se revela a la de Dios, pero eso no solamente está mal, eso es tonto, porque nos estamos privando de regalos hermosísimos que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, yo lo que le digo a los jóvenes: si sienten la llamada, si ven la llamada de Dios, no duden en seguirlo. No duden en seguirlo, porque seguir a Cristo de cerca es hermosísimo. Mire, yo he pasado dificultades realmente muy duras en la misión con la persecución. Y sin embargo, no quiero dejar la misión. Uno está enamorado de esto, y cosas que parecen muy difíciles o imposibles de afuera, a nosotros se nos hacen fáciles, porque cuando Dios nos llama a un camino, Él nos da la gracia para ir por ese camino. Por eso simplemente le digo: no tengan miedo, no tengan miedo, respondan a la llamada de Dios pronto, porque Él los va a llenar de bendiciones, los va a llenar de felicidad, y les va a conseguir lo que Él dijo: el que deja todo por mí, yo le daré 100 por uno en esta vida y la eterna. Dice 100 por uno en medio de las persecuciones, porque eso las vamos a tener. Pero ya les digo, ¿no? Como unido a lo que dije antes, sí, vamos a tener la mayor felicidad que se puede conseguir en esta tierra, más la de la otra tierra, que es la que verdaderamente vale. Estimado Padre Luis, muy agradecidos estamos contigo. Estamos realmente muy contentos de haber tenido este testimonio en esta ocasión. Creo que todos nos vamos henchidos de esa alegría del Evangelio vivo y encarnado en estas personas con las que tú trabajas y de las cuales mucho tenemos que aprender. Muchas gracias, Padre Luis, y espero que nos acompañes en futuros programas. Muchas gracias y hasta la próxima, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Padre. Si nos puedes dar la bendición, te agradecemos. Les voy a dar la bendición en árabe, que es el idioma en el cual hablan los cristianos perseguidos aquí en Medio Oriente, para que todos los que la escuchen no se olviden de esta gente, ¿no? Ellos merecen nuestras oraciones y necesitan nuestras oraciones. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Barakakum Allahul Qadir ala kulli shay, al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Qudus. Amén. Amén. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias, Padre Luis. Queridos Adiós. hermanos, gracias. Queridos hermanos, estamos muy contentos. Estamos todos contagiados de esa alegría del Evangelio vivo. Espero que el Señor nos dé la gracia de poder experimentar esa alegría, como decía el Padre Luis, no tan solo en los momentos alegres de la vida, sino en los momentos más difíciles. Que el Señor nos dé la gracia de abrazar la cruz, de amar la cruz como Cristo la abrazó por nosotros. Que tengan muchas bendiciones, mis hermanos, y nos vemos en el próximo programa de Ven y Verás por Pax Televisión. Bendiciones, gracias. Ven y sígueme, no